¿Sabían que cuando Bella Hadid fue al cirujano plástico, no pidió parecerse a Kate Moss, ni a Giselle, ni siquiera a Naomi Campbell? Pidió el rostro de Carla Bruni. ¿Pero por qué? ¿Qué tenía esta mujer que la convirtió en el arquetipo de belleza más deseado del mundo? Esta es la historia de una mujer que no solo rompió matrimonios y corazones, sino que literalmente cambió el curso de la política francesa. Una italiana que huyó del terrorismo, se convirtió en la musa de los diseñadores más importantes del mundo, sedujo a las leyendas del rock y terminó siendo la primera dama más polémica que Francia haya conocido jamás. Porque Carla Bruni no fue solo una modelo, fue un fenómeno cultural que redefinió lo que significa tener poder, belleza e influencia en el siglo XXI. La historia comienza en Turín, Italia, en 1967. Carla Edwena Bruni nació en una familia que parecía salida de una película de Visconti. Rica, elegante y envuelta en secretos que tardarían décadas en revelarse. Su abuelo había fundado SEAT, un imperio de neumáticos que convirtió a la familia en una de las más adineradas de Italia. Pero el dinero era solo la superficie. Su padre, Alberto Bruni Tedeschi, era un hombre del Renacimiento moderno, industrial durante el día, compositor clásico por las noches, coleccionista de arte obsesivo los fines de semana. Su madre, Marisa Borini, era una pianista de concierto cuyas manos podían hacer llorar a una audiencia entera. Carla creció en palazos con techos de frescos, donde las conversaciones familiares saltaban entre mercados bursátiles y sinfonías de Stravinsky. Aprendió piano, guitarra y violín no como hobbies, sino como lenguajes necesarios para existir en su mundo. Era una infancia dorada, pero distante. Como ella misma admitió años después, nuestros padres no eran del tipo que pasa tiempo con los niños. Pero en 1975, cuando Carla tenía apenas 7 años, esa vida de cuento de hadas se desplomó de la noche a la mañana. Las Brigadas Rojas, el grupo terrorista de extrema izquierda, habían comenzado a secuestrar y asesinar a los ricos de Italia. Los Bruni Tedeschi aparecieron en sus listas de objetivos. Una mañana, la familia empacó sus vidas en maletas y huyó a París. Dejaron atrás sus propiedades, su historia, su país. Carla pasó de ser una niña italiana privilegiada a ser una refugiada francesa de la noche a la mañana. Este desarraigo temprano marcaría para siempre su personalidad, la capacidad de reinventarse, de adaptarse, de sobrevivir. Pero había algo más profundo que Carla no sabía, un secreto de familia que no se revelaría hasta que fuera adulta y que explicaría esa sensación de no pertenencia que la había acompañado toda su vida. En 1996, mientras Alberto Bruni Tedeschi agonizaba en su lecho de muerte, llamó a Carla y le susurró algo que cambiaría su percepción de sí misma para siempre. No soy tu padre biológico. No hubo drama, no hubo lágrimas. Carla simplemente sintió que una pieza del rompecabezas finalmente encajaba. No fue una sorpresa, diría años después. Fue como si finalmente todo tuviera sentido. Su verdadero padre era Mauricio Remmert, un guitarrista clásico de 19 años, cuando se enamoró perdidamente de Marisa Borini, que le doblaba la edad. Su romance duró 6 años mientras ella estaba casada con Alberto. En la Italia de los años 60, el divorcio no era una opción para familias como la suya. Así que Marisa crió a Carla como hija de Alberto, y el secreto se mantuvo enterrado durante décadas. Cuando Alberto murió, Carla finalmente confrontó a su madre. La respuesta de Marisa fue brutalmente práctica. ¿Qué esperabas que hiciera? ¿Ir al cuarto de niños a anunciártelo? Era una familia construida sobre secretos, apariencias y decisiones imposibles. Y tal vez eso fue lo que le enseñó a Carla su primera gran lección, que la vida real rara vez se parece a los cuentos de hadas y que a veces tienes que escribir tu propia historia. En París, Carla intentó seguir el guión que se esperaba de ella. Estudió arquitectura, luego arte. Se preparaba para ser otra heredera elegante más, administrando fortunas familiares y asistiendo a galas benéficas. Pero por dentro, se estaba asfixiando. Lo que quería era ser libre, independiente de mis padres, confesará años después. No se trataba solo de independencia emocional, se trataba de independencia económica. Quería construir algo suyo, con sus propias manos,
sin apellidos ni herencias que la definieran. La oportunidad llegó de la forma más casual posible. La novia de su hermano era modelo, y un día mirando a Carla, le dijo: «Deberías intentarlo tú también». Esa frase casual rompió toda una vida planeada. A los 19 años, Carla tomó una decisión que horrorizó a su familia. Abandonó sus estudios universitarios para perseguir una carrera en el modelaje. No tenía book profesional, no tenía conexiones en la industria. Todo lo que tenía era su carnet naranja del metro parisino. Imagina la escena. Una joven de 19 años entrando a una agencia de modelos en París, sin cita previa, sin portafolio, con nada más que una foto de identificación del metro. En cualquier otra historia, esto habría terminado en fracaso. Pero Carla Bruni tenía algo que no se puede enseñar ni comprar: presencia. Louise de la Falaise, fundadora de City Models, la vio entrar y supo inmediatamente que estaba ante algo especial. No era solo la belleza. París estaba lleno de chicas hermosas. Era esa combinación única de elegancia aristocrática y rebeldía italiana, que hacía que fuera imposible apartar la vista de ella. Louise tomó el teléfono y llamó a uno de los fotógrafos más importantes de París. «Necesitas fotografiar a esta chica». Una sola sesión fue suficiente para que él llamara de vuelta con una sola frase: «Tenías razón». City Models no era cualquier agencia. Era una de las dos únicas agencias boutique que competían directamente con las grandes corporaciones de la moda. Y ese carnet naranja del metro no era solo su foto de identificación. Se había convertido en su boleto dorado hacia la historia de la moda. El verdadero momento de transformación de Carla no llegó en una pasarela de París o Milán. Llegó en blanco y negro, con una sola campaña que redefinió no solo su carrera, sino lo que significaba ser provocativo en la moda. En 1987, recién firmada con City Models, fue seleccionada por Paul Marciano para Guess. La marca ya tenía reputación de convertir desconocidas en íconos. Habían hecho lo mismo con Claudia Schiffer y Anna Nicole Smith. Pero lo que crearon con Carla fue diferente. La campaña, fotografiada por Wayne Masser en París, era audaz hasta el punto de ser escandalosa. En la imagen más memorable, Carla aparece sentada en el regazo de un hombre mayor, su cuerpo girado hacia la cámara, sus ojos fijos en el objetivo con una frialdad calculada. La fotografía estaba bañada en negro y blanco, llena de sombras y tensión sexual. Era el tipo de imagen que se queda grabada en la memoria para siempre, arriesgada, poderosa, imposible de ignorar, y funcionó más allá de todas las expectativas. De la noche a la mañana, Carla pasó de ser una desconocida a estar en la lista de deseos de todos los diseñadores del mundo. Christian Dior, Gianni Versace, Chanel, las puertas no solo se abrieron, se descolgaron de sus ensagras. Lo que convirtió a Carla en algo más que una modelo exitosa fue su capacidad camaleónica. No tenía un solo look, era una transformista que podía encarnar cualquier fantasía que un diseñador pudiera imaginar. Para Gianni Versace, se convirtió en la mujer Versace definitiva. Caminó prácticamente todos sus shows desde 1990 hasta que se retiró del modelaje. El desfile de otoño de 1992 es legendario hasta hoy. Carla desfilando junto a Helena Christensen y Linda Evangelista en esa colección inspirada en bondage, vestida de rojo con cortes estratégicos y tacones que podrían usar como armas. No era solo un momento de moda, era arte conceptual. Ese mismo año protagonizó la campaña de Versus, la línea de difusión de Versace, solidificando su papel no solo como modelo, sino como la encarnación misma del ADN de la marca: audaz, bella, intocable. Con John Galliano, Carla se convirtió en una de sus musas originales. En 1995 usó un look que todavía se estudia en las escuelas de moda: maquillaje dramático, cabello escultural, un vestido tan etéreo que parecía hecho de nubes. Décadas después, se puso exactamente la misma pieza para la retrospectiva de Galliano en el Louvre, demostrando que la verdadera moda no es tendencia, es inmortal. Karl Lagerfeld la adoraba por su capacidad de ser cool y pulida al mismo tiempo. En Chanel, Carla encarnaba esa elegancia parisina sin esfuerzo que es imposible de fingir. Yves Saint Laurent la convertía en una diosa minimalista, llevando las siluetas más simples con una calma estatuaria que hacía que la ropa pareciera escultura. Y luego estaba Vivienne Westwood. El show de 1994 pasó a la historia del espectáculo. Carla abre el desfile con un abrigo de piel sintética. Justo frente a las cámaras se lo quita
y revela un bikini de piel sintética a juego, apenas unas tiras estratégicamente colocadas. La sala entera se quedó sin aliento. Algunos rieron, otros no podían ni parpadear. No era solo shock value, era la rebeldía de Westwood encarnada en la frialdad controlada de Carla. Pero no todo sucedía en las pasarelas. Carla apareció en más de 250 portadas de revistas, Vogue francés, italiano, alemán, Elle, Harper's Bazaar, Marie Claire, Glamour. Trabajó con los fotógrafos más importantes de la época, Steven Meisel, Peter Lindbergh, Helmut Newton. Para mediados de los 90 estaba ganando $7.5 millones al año, ubicándose entre las 20 modelos mejor pagadas del mundo. Pero llegar a ese nivel requiere más que una cara bonita. Requiere inteligencia, disciplina y esa cualidad indefinible que los franceses llaman je ne sais quoi. Pero Carla Bruni no se conformó con conquistar solo la moda. Su vida amorosa se convirtió en el folletín más seguido de Europa, una serie de romances que leían como una novela de rock and roll escrita por un guionista obsesionado con el drama. Todo empezó cuando tenía 16 años, mucho antes de que fuera famosa. Era un adolescente rebelde con una obsesión por Téléphone, la banda de rock francesa más importante de la época, y con la audacidad que la caracterizaría toda la vida. Ella y una amiga consiguieron la dirección de Louis Bertignac, el guitarrista líder de la banda, y simplemente se presentaron en su casa. Louis abrió la puerta y se encontró con dos chicas, hermosas como podían ser, según sus propias palabras. Las invitó a tomar algo y 20 segundos de valor después, llevó a Carla arriba y la besó. Así empezó todo. Lo que empezó como un momento de fan se convirtió en una historia de amor de 2 años. Él estaba en sus 30s, ella apenas era una adolescente, pero había algo magnético entre ellos. Tocaban juntos, canciones de los Rolling Stones y los Beatles en su apartamento, guitarras al lado, cigarrillos y sueños susurrados. Eran inseparables, pero discretos. Carla aún no era famosa, no había paparazzi afuera, solo 2 personas enamoradas flotando por los años 80, con discos y esperanzas. La relación terminó gradualmente, sin escándalo ni tabloides, simplemente el tiempo tirándolos en direcciones diferentes. Su banda Téléphone se separó en 1984. La carrera de modelaje de Carla estaba a punto de explotar. Y como muchos de los grandes romances de Carla, no se quemaron, se evolucionaron. Para 1999, Carla Bruni estaba en ascenso meteórico. Su rostro parecía en vallas publicitarias. Los diseñadores competían por vestirla y en una fiesta en Londres conoció a un hombre que ya era una leyenda, Eric Clapton. Era uno de los guitarristas más grandes de todos los tiempos y la atracción fue inmediata. Lo que comenzó como coqueteo se convirtió en una relación que duró aproximadamente 2 años. Los veían juntos en todos lados, eventos, galas, cenas elegantes. En Londres, caminó a su lado en el beneficio Save the Rainforest, tranquila y serena, mientras las cámaras disparaban. Clapton, según los reportes, la llamaba el amor de mi vida. Pero si hay algo que define a Carla, es esto. Nunca iba a ser el final feliz de nadie. Siempre fue el plot twist. En 1990, Carla conoció a Mick Jagger backstage durante la gira Urban Jungle de los Rolling Stones, y todo cambió. Clapton vio venir la tormenta. Le advirtió a Mick, esta no, creo que la amo. Pero Carla ya había tomado su decisión. No se quedó, no explicó nada, simplemente se fue. Y así, Eric Clapton quedó con el corazón roto, y Carla ya estaba en los brazos del frontman más famoso de la historia del rock. Al principio fue todo susurros y negaciones, sin fotos, sin alfombras rojas, solo sospechas de tabloides y sonrisas frías en las fiestas posteriores. Pero en 1992 el secreto se volvió imposible de ocultar, y por la razón más brutal posible. El día después de que Jerry Hall diera a luz al tercer hijo que tenía con Jagger, él subió a un avión con Carla. Volaron a Tailandia, se registraron en una villa en Phuket y ni siquiera se molestaron en esconderse. Un bartender del resort dijo que actuaban como una pareja completamente enamorada. Jerry, todavía en Londres abrazando a su recién nacido, tomó el teléfono. Llamó a Mick. ¿Con quién estás? ¿Estás con Carla? Él mintió, pero poco después ella encontró una nota manuscrita de Carla a Mick. Seré tu amante para siempre. Jerry confrontó a Carla en el lobby del Hotel Ritz, cara a cara, público, ruidoso. Le gritó, ¿por qué no puedes dejar en paz a mi marido? La historia explotó. Estaba en todos los tabloides del Reino Unido. La supermodelo, la estrella de rock, la amante, el bebé.
Bajo presión, Mick le prometió a Jerry que lo terminaría. Y lo hizo. Por un tiempo. Pero Carla estaba profundamente involucrada para entonces. Incluso después de la ruptura, su aventura siguió arrastrándose silenciosamente, encendiéndose y apagándose por años, colándose, reencandilándose, desvaneciéndose y volviendo. Un lento y agotador desmoronamiento. Eventualmente, hasta Carla tuvo su límite y se alejó. Cuando un reportero trató de presionarla por detalles, Carla no se quebró. Lo jugó cool. ¿Vas a contarme, cariño? Era el juego que siempre jugó. Nunca negó, nunca confirmó. Dejaba que todos hablaran, mientras ella se mantenía 2 pasos adelante. Después del drama, después de las estrellas de rock, después de los escándalos, Carla Bruni conoció a Vincent Paris y todo se calmó. Era principios de los 90s. Carla era una de las mujeres más fotografiadas del mundo. Vincent era la próxima gran estrella del cine francés. Se conocieron a través de amigos mutuos, ambos ya conscientes de la fama del otro. Ella había oído sobre el actor francés guapo, él había oído sobre la hermosa modelo. Pero cuando finalmente se cruzaron sus caminos, hizo clic. El twist: ni siquiera estaban saliendo cuando Bruni le dijo a un periodista que Paris era su novio, solo para cerrar especulación. La prensa lo imprimió, así que ella llamó a Vincent para disculparse y lo invitó de vacaciones. ¿Era audaz? Muy Carla. ¿Y funcionó? Por un momento se sintió real. Sin secretos, sin amantes, sin caos. Solo 2 artistas jóvenes y exitosos volando constantemente a través de continentes para verse. Por una vez, no estaba persiguiendo atención, estaba persiguiendo conexión. Pero el amor no siempre dura. Para 1994 las grietas comenzaron a mostrarse. El nombre de Carla seguía enredado en susurros sobre Mick Jagger. Luego vinieron los hechos. Una carta de amor que supuestamente le envió. Jerry Holt la interceptó y se la mandó por fax directamente a Vincent. Era desordenado, un rastro literal de papel, el tipo de traición que no necesitaba titulares para doler, pero los obtuvo de todos modos. Y así, lo que parecía una relación sólida y privada entre Carla y Vincent se desmoronó pública, dolorosa y con el tipo de drama que solo los 90s podían entregar. Pero la historia más escandalosa de todas estaba por venir, y comenzó de la manera más inocente posible. Era el año 2000, y Carla fue invitada a unas vacaciones en Marruecos, en la finca de nada menos que Bernard-Henri Lévy, el filósofo celebrity de Francia. No estaba sola, estaba ahí con Jean-Paul Antoine, un elegante editor literario y su compañero actual. Pero entonces, Jean-Paul le presentó a su hijo, Rafael, profesor de filosofía, ojos profundos, más joven, más inteligente, prohibido. La atracción fue inmediata. Chispas, miradas de lado, uno de esos momentos en los que sabes que va a cambiar todo incluso mientras está sucediendo. Carla afirmaría después que nunca fue amante de Jean-Paul, pero la cronología estaba apretada. Lo suficiente como para que cuando Rafael dejó a su esposa Justine Lévy, hija de BLH, la gente hablara. Y Justine no se quedó callada. Escribió una novela, Rien de grave. Pero, era serio. Carla era Paula en el libro, una terminadora de hombres fría y despiadada. Una línea dice: se lleva todo. Se lleva tu hombre, tu lugar, tu vida. Carla nunca lo negó, solo sonrió. No tengo un día de arrepentimiento, le dijo a Vanity Fair. Por supuesto que no, porque esto no era solo una aventura. Carla y Rafael se mudaron juntos. Tuvieron un hijo, Aurélien, en 2001. Carla escribió canciones para él. Rafael, el track título de su primer álbum. Nunca se casaron, pero fueron socios, amantes, padres durante 6 años estables. Y durante ese tiempo, algo cambió en Carla. Parecía más suave, más centrada. Cambió alfombras rojas por estudios caseros, fama por cuerdas de guitarra y monitores para bebés, y se volcó silenciosamente a escribir. Pero el tiempo desgasta la pasión. En 2007, Rafael le dijo: somos más amigos que amantes ahora. Así que lo terminaron quietamente, como adultos, sin demandas, sin titulares. Y así, la gran aventura se desvaneció. Pero retrocedamos un poco. Era 1997. Carla tenía 30 años. En el mundo de la moda, esa edad es la que muchas modelos comienzan a ser eliminadas gradualmente. Las dosis se atenúan, las llamadas se vuelven más lentas. Pero Carla no esperó a que se la reemplazaran. Se bajó de la pasarela en sus propios términos. Sin gira de despedida, sin campaña final. Simplemente fantasma de la moda y empezó a escribir canciones. La música siempre había estado en ella.
Creció rodeada de composiciones clásicas y recitales de piano. Pero ahora quería crear algo propio. Tomó clases de canto, trabajó en su inglés con Mary Ann Faithfull. Sí, esa Mary Ann Faithfull, la que una vez robó el corazón de Mick Jagger. Y comenzó a escribir letras. Primero escribió para otros, como Julian Clerc en 2000, pero para 2003 lanzó su propio debut. Era íntimo, poético y muy francés. Producido por su ex Lou Bertignac de Telefoné, el track título del álbum se convirtió en su firma. No solo se vendió, se disparó. Multiplatino en Francia, millones de copias vendidas en Europa y Canadá. De repente, los críticos que se habían reído de la cosa de modelo convertida en músico, tuvieron que admitir que Carla podía escribir, Carla podía cantar. Le siguió con No Promises en 2007, poniendo poesía inglesa a melodías acústicas gentiles. Luego vino Comme si de rien n'était en 2008, una mezcla delicada de chanson y folk, lanzada mientras era literalmente primera dama de Francia. Y hablando de esa era 2007. Carla era una madre soltera, navegando la vida, la maternidad, la música. Su hijo aún era pequeño, el amor no estaba exactamente en la parte superior de su lista de cosas por hacer, pero una noche le pidió a una amiga: «Estoy soltera, por favor, preséntame a alguien». La amiga no perdió el ritmo: «Ven a cenar». «¿Y quién será?», preguntó Carla. «No puedo decirte, habrías dicho que no». Y tenía razón. Ella era una cantante folk, él era recién divorciado, recién elegido, y literalmente el presidente de Francia. Para nada su tipo. Pero algo sobre él la sorprendió. Era encantador, directo, y por una vez, alguien que no se sentía intimidado por ella. Se quedaron en la mesa toda la noche, sin asistentes, sin guardias, solo dos personas hablando. Y ahí fue. La chispa pegó rápido y fuerte. Semanas después, Francia despertó con fotos de ellos en Disneyland. Sí, un presidente recién divorciado y una supermodelo internacional en una cita muy pública en el lugar más comercial de Francia. Era como la versión política de Notting Hill, y Francia perdió la cabeza. Para febrero de 2008, solo 11 semanas después, estaban casados. Ceremonia privada, Palacio del Elíseo. De repente, Carla Bruni, la mujer que una vez dijo: «Prefiero la poliandria a la monogamia», era primera dama de Francia. Y entonces llegó el caos. Justo semanas después de la boda, mientras Carla se preparaba para su primera gran visita de Estado al Reino Unido, nada menos, una foto desnuda de sus días de modelaje resurgió. Fue tomada en 1993, vendida en Austrasia en 2008 por $91,000. Y sí, fue salpicada por los tabloides británicos, justo cuando se disponía a conocer a la reina. Un titular incluso bromeó: «Esta vez se acordó de ponerse rupa». Pero Carla no se inmutó. Se bajó de ese avión presidencial en gris Dior Paloma y un sombrero pillbox, luciendo como Jackie O reencarnada, elegante, compuesta, imperturbable. La prensa olvidó el escándalo casi inmediatamente. Todo de lo que podían hablar era de su estilo. Usaba diseñadores franceses exclusivamente, tacones bajos, cortes clásicos, paletas silenciadas, cada look calibrado para evitar opacar a Sarkozy y sutil pero estratégicamente para no ser más alta que él tampoco. No era solo moda, era diplomacia, pero no era solo dulce de ojo para las sesiones de fotos. Canalizó el dolor personal hacia un propósito: su hermano había perdido la vida por la enfermedad, en su trabajo caritativo contra el VIH-Sida. En 2009 lanzó la Fundación Carla Bruni Sarkozy, promoviendo educación y acceso cultural para jóvenes desfavorecidos en Francia. No era ruidoso, no era llamativo, pero importaba. Aún así, el cambio de imagen no siempre era convincente. La prensa francesa lo llamó la presidencia bling bling, burlándose del amor de Sarkozy por yates, Rolex y amigos llamativos. Y con Carla, la supermodelo, convertida en cantante, convertida en primera dama a su lado, solo amplificó todo.
Los críticos la pintaron como un emblema de lujo, no como una servidora pública. Y cuando se reveló que el sitio web de su fundación había costado más de 400.000 euros en fondos públicos, la reacción fue instantánea. Peticiones, titulares, acusaciones de ser una María Antonieta moderna. El equipo de Carla insistió que los costos fueron inflados por necesidades de seguridad, pero el daño perduró. Su pasado, sus amantes, sus fotos desnudas, su riqueza, seguían volviendo en círculos. Aún sus esfuerzos humanitarios no estaban a salvo. En 2010, cuando firmó una carta apoyando a una mujer iraní sentenciada a lapidación, los medios estatales iraníes la llamaron una prostituta que merece la muerte. Era vicioso, misógino, indignante, pero de nuevo, Carla se mantuvo firme. Aún como primera dama de Francia, Carla no podía ser encasillada. En 2011, justo en medio de su capítulo en el Eliseo, hizo una aparición sorpresa en Midnight in Paris, dirigido por Woody Allen. No era un gran papel, solo una guía de museo en los jardines de Rodin. Una primera dama en actividad en una película. Hizo titulares en todo el mundo. Para algunos, difuminaba líneas. Para Carla, era solo otro capítulo, porque aún mientras navegaba el protocolo, nunca dejó de ser artista. Y una vez que terminó su tiempo en el palacio, no se retiró. Regresó a la música, a la moda, a sí misma. Lanzó nuevos álbumes, hizo giras por lugares íntimos, susurró historias en micrófonos con esa misma voz ronca que una vez cautivó a filósofos y presidentes. Y, luego, hizo algo que nadie vio venir. Regresó a la pasarela en 2017, casi 2 décadas después de haberse retirado. Carla caminó en el show de Versace en Milán, acompañada por Naomi, Claudia, Cindy y Elena, las supermodelos originales. Cabello brillante, presencia inquebrantable. No fue un regreso, fue un recordatorio de que nunca se había ido. Incluso debutó en Victoria's Secret, sí, a los 55 años, una pasarela de lencería décadas después de la era que la coronó. Y aún así, dominó el escenario como si no hubiera pasado el tiempo. Estos días, divide su tiempo entre música, maternidad y estar al lado de Sarkozy en eventos políticos y audiencias judiciales. Sus conciertos son menos diva, más entrada de diario, guitarra en mano, voz baja y ronca. Pero no todos los titulares han sido brillantes. En julio de 2024, Carla Bruni Sarkozy fue formalmente acusada de manipulación de testigos y conspiración criminal para cometer fraude. Está vinculado a la investigación que ha estado circulando durante años alrededor de la campaña presidencial de Sarkozy de 2007 y sus supuestos vínculos con financiación libia. Los abogados de Carla insisten en que es inocente, pero las apuestas son altas. Ahora está bajo supervisión judicial, con prohibición de contactar a nadie en el caso excepto a Nicolás. Su nombre está de vuelta en los titulares, no por un vestido o una historia de amor, sino por cargos criminales. Y aún así, su cara sigue estando por todas partes. El rostro de Carla se convirtió en una era, pero su vida se convirtió en un manual de instrucciones. Difuminó las líneas entre arte y política, entre escándalo y suavidad, entre ser deseada y ser quien decide. No fue solo una modelo exitosa o una actriz memorable, fue una fuerza cultural que cambió permanentemente nuestra percepción de lo que puede ser una mujer en el poder. Piensen en esto. ¿Cuántas personas han sido exitosas como modelos internacionales, músicos, platino, actrices de Hollywood y primeras damas? ¿Cuántas han seducido a leyendas del rock, causado crisis diplomáticas y aún así mantenido su relevancia cultural por más de 3 décadas? Su historia es la prueba de que las mujeres pueden tenerlo todo, solo que no necesariamente al mismo tiempo, y definitivamente no sin consecuencias. ¿Qué hace que alguien como Carla sea imposible de replicar? Es la convergencia de factores que raramente se alinean en una sola persona. Timing perfecto. Llegó en la era dorada del modelaje de los 90s, cuando las supermodelos eran tan famosas como las estrellas de cine. Pero antes de las redes sociales, querían que cada movimiento fuera escrutinizado al instante. Aristocracia rebelde. Tenía la educación y refinamiento de la alta sociedad europea, pero la rebeldía de un artista.
Podía navegar salones diplomáticos y estudios de grabación con igual facilidad. Inteligencia emocional. Sabía exactamente cuándo entrar y cuándo salir. Nunca se aferró demasiado tiempo a una identidad o relación. Se reinventaba antes de que el mundo se cansara de su versión anterior. Misterio calculado. En una era donde todos comparten todo, Carla mantuvo un aire de misterio que la hacía irresistible. Nunca confirmaba ni negaba completamente. Siempre dejaba espacio para la imaginación. Versatilidad extrema. Podía ser la musa etérea de un diseñador por la mañana, una femme fatale en una película por la tarde y una cantante vulnerable en un estudio por la noche. Lo más fascinante de Carla Bruni es cómo navegó el poder. En cada relación, en cada carrera, en cada escándalo, nunca fue la víctima. Siempre fue quien tomaba las decisiones. Cuando dejó a Eric Clapton por Mick Jagger, no fue porque Mick la sedujo, fue porque ella eligió algo más excitante. Cuando terminó su carrera de modelo en su peak, no fue porque la industria la descartó, fue porque ya había extraído todo lo que quería de ella. Cuando se casó con Sarkozy, no fue para ser salvada o validada, fue porque finalmente encontró a alguien que la complementaba intelectualmente y no se sentía intimidado por su pasado. Su vida entera ha sido un masterclass en autonomía femenina. Nunca pidió permiso, nunca se disculpó por sus decisiones, nunca dejó que los juicios de otros dictaran su próximo movimiento. Volviendo a donde empezamos, ¿por qué Bella Hadid pidió el rostro de Carla Bruni? Porque Carla representa algo que la generación Z anhela desesperadamente. Autenticidad sin disculpas. En una era de influencers manufacturados y celebridades cuidadosamente curadas, Carla fue genuinamente espontánea. Sus escándalos no fueron stunts publicitarios, fueron las consecuencias naturales de una mujer viviendo su vida sin pedir permiso. Su estilo no era calculado para volverse viral. Era la expresión natural de alguien que entendía intuitivamente lo que se veía bien en ella. Su música no fue un intento de ser mainstream, fue un artista procesando sus experiencias de la única manera que sabía. Cada decisión controvertida que tomó, cada relación escandalosa que tuvo, cada carrera que abandonó en su peak, todo fue hecho desde un lugar de autenticidad que es casi imposible de encontrar en el paisaje mediático actual. Carla Bruni encarnó las posibilidades y contradicciones de ser mujer en el siglo XXI antes de que tuviéramos un nombre para ello. Fue multinacional antes de la globalización, fue influencer antes de Instagram, fue emprendedora antes de que fuera trendy. Demostró que podía ser madre y sensual, intelectual y glamorosa, europea y universal, aristocrática y rebelde. No tenías que elegir una identidad y quedarte ahí para siempre. Su vida es la prueba de que las mujeres pueden escribir sus propias reglas, incluso especialmente cuando esas reglas rompen todas las expectativas sociales. A los 57 años, Carla Bruni sigue siendo un enigma. Sigue haciendo música, sigue apareciendo en eventos de alta sociedad, sigue siendo fotografiada por los paparazzi. Pero hay algo en ella que permanece inaccesible, inalcanzable. Mal vez es porque nunca reveló completamente sus cartas. Siempre mantuvo algo en reserva, algo privado, algo que era solo suyo. En un mundo donde la celebrityhood se mide por cuánto compartes, ella mantuvo su poder manteniendo su misterio. Sus ojos en esas fotos famosas, fríos, calculadores, seductores, siguen conteniendo secretos que probablemente nunca conoceremos. Y tal vez esa es la clave de su magnetismo duradero. En el fondo, la historia de Carla Bruni no es solo a veces belleza o escándalo, o incluso éxito. Es sobre la libertad radical de vivir tu vida exactamente como la quieres vivir, sin importar lo que piense el mundo. Es sobre el coraje de reinventarte una y otra vez, de no quedarte atrapada en la versión de ti misma que otros encontraban cómoda. Es sobre entender que puedes ser múltiples cosas al mismo tiempo, que la complejidad no es una debilidad, es una superpotencia. Carla nunca pidió que ser un ejemplo a seguir, nunca reclamó ser un modelo a seguir. Simplemente vivió su vida con una autenticidad tan feroz que se convirtió en inspiración sin intentarlo. Y tal vez esa es la lección más importante de todas, que el verdadero poder viene de conocerte tan completamente, de estar tan cómoda en tu propia piel, que no necesitas la aprobación de nadie más para existir exactamente como eres.
En un mundo que constantemente nos dice cómo deberíamos ser, Carla Bruni nos enseñó el poder revolucionario de simplemente ser. Y 30 años después, esa lección sigue siendo tan radical como siempre. Por eso cuando Bella Hadid entró a esa consulta, no pidió cualquier cara. Pidió la cara de una mujer que había vivido 1000 vidas y las había vivido todas en sus propios términos. Pidió la cara de la libertad.